Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Amigos de Canal 10 y de Radio 620, estamos en nuestra mesa de análisis, que en la edición de este sábado 11 de septiembre la vamos a dedicar al comentario del sexto informe de gobierno que justamente ayer viernes rindió el titular del Poder Ejecutivo, Ismael Hernández Lleras. Para conversar de este y otros temas, me acompañan nuevamente en la mesa de análisis los compañeros y amigos periodistas. En primer término, deseo agradecerle a Alberto de la Rosa su participación en este diálogo de los temas de coyuntura en nuestra comunidad. Gracias, Alberto. Gracias, buenos días, licenciado. Y también agradecerle a Víctor Hernández Guerrero por su participación en esta edición. Gracias, Víctor. Buenos días, gracias, Rafael. Bien, en términos generales, yo creo que nadie se esperaba que el cierre de la administración de Ismael Hernández Lleras se hubiese caracterizado, por llamarlo quizás hasta de manera amable, con un escenario de turbulencia. Era muy difícil visualizar un escenario como el que en estos momentos estamos observando. ¿Cuál sería, Alberto, la reflexión de carácter general sobre la obra, sobre la gestión de Ismael Hernández Lleras en un sexenio que evidentemente en un programa de esta naturaleza no podemos abarcar 6 años? Sí, bueno, efectivamente, licenciado, aquí hay que resaltar dos tipos de obra. En primer lugar está la obra pública, que sin duda pues ha sido el sello principal de la administración de Ismael Hernández Lleras, la infraestructura para el desarrollo en materia carretera, hospitalaria, urbana, que si bien muchas de estos magnos proyectos no están concluidos, bueno, pues deja los techos financieros para su conclusión en los próximos años. Desde luego, bueno, pues esto vino a darle otro rostro a la entidad, a la propia ciudad capital. Mucha gente, lo vemos en los diferentes estudios de opinión, sí están conformes, están a gusto y contentos con la gestión que hizo Hernández Lleras, pero pasando al otro punto, el otro tipo de obra, la obra política. En la obra política sí vemos un cierto fracaso, dado que, bueno, pues Ismael Hernández Lleras no generó un clima, como lo vimos con Vicente Fox, fue un fenómeno de arrepentimiento. Ismael, además de generar un clima, bueno, pues de amistad hacia con la gente que pudo ayudar, también generó un clima bastante de odio y rencores. ¿Por qué? Precisamente por esta obra política, porque fue creando nuevos cuadros, nuevos perfiles, desplazando a las corrientes políticas, a la vieja guardia del revolucionario institucional, que bueno, pues esto vino produciendo ciertos enconos hacia el mandatario estatal. Y aparte, bueno, pues ciertas conductas, él como vértice de la pirámide, una actitud de un gobernador fuerte, pero también los que siguieron de esa estructura piramidal siguieron guardando o imitando en muchas poses al gobernador del estado, lastimando mucha gente. Esta obra política es lo que contrasta de la obra pública, que si bien es ostentosa, es relumbrante, viene a llamar la atención de propios y extraños, pero la obra política es en lo que se debe también de Ismael hacer un alto en el camino y evaluar qué es en lo que falló, por qué falló. Los nuevos cuadros, muchos se les criticó la soberbia prepotencia que mostraron, los integrantes de su gabinete que le afectaron relaciones con cuadros con los sectores sociales. Entonces, son dos obras interesantes. Me decía un personaje, bueno, pues es que hay un antes y un después de Ismael. Sí, pero es como el padre de familia, valga la proporción. El padre de familia ausente que nomás dar dinero al hijo o a la familia, pero no da cariño, no da atención, pues prácticamente produce daños en el mismo núcleo familiar. Así un gobernador que sí, ahí están las obras, les hice muchas carreteras, muchas avenidas,
pero no estuviste cercano, no fuiste humilde tú y tu equipo de gobierno, por eso mismo hay cierto castigo, y aprovechando la recta final, ahora sí ese ensañamiento hacia la figura del gobernador. Sin embargo, pues es un hombre astuto, habilidoso, con muchos atributos o runos que pues permiten pensar que Ismael se recuperará y seguirá vigente en su intención de figurar en la política nacional. Ahora, en términos generales, como lo comenta Alberto, hay consenso de que quizás sea Ismael el gobernador que más obras y servicios públicos logró gestionar y realizar en la mayor parte del territorio. Ese es sin lugar a dudas su fortaleza. Pero también hay señalamientos de su principal debilidad, que fue el tema de la inseguridad pública. Sí, bueno, yo digo que para poder valorar los 6 años de Ismael Hernández de Heras, nosotros debemos de dividirlo en 3 grandes rubros, 3 grandes ejes: el eje de la obra pública, la educación y el empleo. Yo siento que Durango, en términos duros, creció de manera significativa en lo que fue la obra pública a nivel estatal, no solamente las obras que se ven en la capital del estado. Claro. Crecimos en educación superior, tenemos universidades como nunca antes se había uno imaginado. El rubro de la educación, el gobierno le sigue inyectando fuertes recursos propios del estado, a diferencia de la mayor parte de las entidades del país. Y bueno, el empleo, si no ha sido por la obra pública que se empuja, ¿verdad?, con una estrategia, hubiéramos sido de nueva cuenta en 6 años, como lo fuimos con Guerrero Mier y como lo fuimos con Silerio, el estado que mayor problemas hubiéramos tenido en empleo. Eso es algo interesante. Serían las 3 fortalezas. Las grandes fortalezas. ¿Cuáles debilidades pudiésemos localizar? Yo digo que en el aspecto político, Rafael, Ismael se inscribe entre el nuevo realismo político que hay en el país. A él le toca estrenarse como gobernador que puede imponer su sucesor sin necesidad de contar con una cabeza que se llama el presidente de la República. Así es. Y yo siento que es de los pocos gobernadores exitosos hasta ahorita que lo logró poner, porque la mayoría tuvieron problemas. Los que pretendieron poner su sucesor. Yo digo que Ismael se juega en esta circunstancia nacional y con todos los problemas que observamos, logra un proyecto transeccional como el que estamos viviendo. Ese es algo muy importante, que todos los que han intentado hacerlo han tenido problemas, todos, si analizamos estado por estado en donde se llevan a cabo los relevos de los gobiernos. El gran problema es que para mí Ismael, al momento de designar el sucesor, no midió bien el asunto y creó una fractura al interior del partido, que es lo que ahorita se está viviendo. La salida de José Ispuro Torres no fue una salida menor, le causó un fuerte quebranto al Partido Revolucionario Institucional, que hoy se traduce en un debate postelectoral que Hernández de Heras para mí está perdiendo. El debate postelectoral finalmente está cruzado por la inseguridad. Jamás habíamos observado, Rafael, Alberto, que un gobernador saliera en estas circunstancias en donde se cruza lo político y se cruza la inseguridad. Hoy Ismael, no son pocas las voces que lo tratan de involucrar con el narcotráfico y dentro de su administración y dentro de su gobierno. Yo digo que es parte de este nuevo sistema político que está por nacer en todo el país y en particular en Durango, y que no fue un proceso sucesorio aseado. Ismael, por los resultados de las encuestas, el gran posicionamiento que tenía, la gran calificación, no cuidó muchas formas que hoy se están reflejando, ¿verdad?, después del proceso electoral. Entonces, el proceso electoral, la sucesión y la inseguridad ahorita no sabemos dónde termina un tema y dónde comienza el otro, y es lo que le está causando fuertemente los problemas de salida de Ismael Hernández de Heras. Nosotros no habíamos visto a un gobernador con tanto poder como el que presenciamos con Ismael, pero también con tantos problemas a la hora de salir. Yo creo que tiene sus luces y sus sombras. En el aspecto político, el mismo Ismael se complicó su salida al no hacer una designación aseada dentro del Partido Revolucionario Institucional, no medir realmente de manera objetiva lo que estaba sucediendo al interior de ese partido, y las consecuencias hoy las estamos viviendo. La seguridad, todos los gobernantes tienen problemas de seguridad, por eso yo no le achaco tanto a Ismael la inseguridad que tenemos, porque
los gobiernos estatales están desprotegidos, están debilitados económicamente, en equipo, y eso lo traducimos a los municipios. Y eso lo observamos en Jalisco, lo observamos en el Estado de México, o sea, en donde queramos verlo. Entonces es un problema exógeno que afecta por una mala estrategia planeada o por un mal plan diseñado desde el gobierno federal para enfrentar la delincuencia organizada. Muy bien. Bien, este es el análisis de lo que ocurrió justamente este viernes en el contexto del 6º informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo, Ismael Hernández de Heras. Vamos a un corte comercial y regresamos. Lo esperamos mañana en nuestra nueva edición. ¿Hay algo que celebrar? Esta es la reflexión del periodista Jorge Ramos. Mi primer impulso fue decir que en México no hay nada que celebrar en el bicentenario de su independencia y en el centenario de su revolución. Sin embargo, en México hay tanto por lo que vale la pena conservar el espíritu festivo. Lo invitamos a que nos sintonice mañana, 8 de la mañana, nueva edición de Análisis Político. Regresamos.